Me ha tocado dar la primera presentación, así que vamos a aprovechar un poquito y dar, además de la temática y los resultados, incluir un poco del contexto general de por qué estamos haciendo estos trabajos, que creo que se repite mucho en todas las presentaciones. Después voy a entrar a detalle lo que sería Pipes-a-Earth, o básicamente la herramienta con la que estoy trabajando en este momento, y después algunas ideas de trabajo a futuro que se está planeando. Como contexto general, creo que la idea parte de por qué estamos trabajando en modelación y específicamente modelación energética open source o de código abierto. Hemos identificado 4 problemas grandes. Por ejemplo, los países en desarrollo son altamente dependientes de herramientas de caja negra o con licencia, es decir, usamos muchas herramientas que son lindas, prácticas, rápidas, que tienen soporte técnico atrás, pero no sabemos cómo realmente están operando y no tenemos acceso al código como para poder hacer adaptaciones si quisiéramos hacerlas. Por otro lado, también existe hay una falta de recursos generalizada, tanto para creación, mantenimiento, adaptación, entrenamiento en las herramientas. Es decir, no es fácil agarrar y entrenar gente, desarrollar esto, es tecnología nueva, modelos nuevos, ecuaciones, son muchas capacidades que se necesitan, entonces esto es una gran limitante que tenemos. Por otro lado, con la evolución de los sistemas energéticos, la planificación se vuelve más compleja y demandante técnicamente, es decir, cada vez tenemos más tecnologías, más variables, más consideraciones que hay que tomar en cuenta, y por lo tanto la modelación cada vez se vuelve más compleja. Y por último, la transición sostenible al sector energético es un aspecto crítico en el contexto que tenemos, ¿no? Ambiental, social, económico. Todos estos problemas pueden ser más o menos atacados de una u otra manera con lo que sería la modelación energética de código abierto. Nos ayuda a resolver la idea de que no tenemos idea de qué estamos usando, nos ayuda a bypassar un poco todos los recursos para desarrollar nuevas herramientas y no utilizar las que ya existen. Podemos atacar con varios modelos los diferentes tipos de problemas y también tenemos un set de herramientas que podemos utilizar para plantear esta transición sostenible. Ok, entonces, como estamos hablando de Bolivia como cosa de estudio, no voy a hacer mucho énfasis porque asumo que acá la mayoría somos bolivianos y tenemos idea de cómo estamos. Pero bueno, básicamente somos un país en desarrollo, en Sudamérica, con los recursos más o menos limitados, una economía en crecimiento. Nuestro sistema energético, sí, esto es interesante verlo, somos súper dependientes de lo que sería combustibles fósiles. El 84% de nuestra demanda es directa o indirectamente combustibles fósiles, gas, gasolina, diésel, etc. Y 12% es electricidad. Si analizamos la electricidad a detalle, 2/3 de la electricidad viene de fuentes térmicas o combustibles fósiles también. Entonces, pensemos, 90% de nuestra demanda está ligada a combustibles fósiles y tenemos que hacer algo al respecto. Y esto también está planteado como los objetivos que tenemos a futuro. Estamos planteando una transición energética hasta el 2030, donde el 75% de nuestro sistema de generación tiene que ser renovable. Por otro lado, también tenemos temas de interconexión de sistemas aislados que se están planeando. Y tenemos en boga el tema de la exportación de electricidad, como si va a ser algo factible o no, o en qué momento, en qué cantidades. Entonces tenemos varias cosas que atacar desde lo que sería la planificación energética en Bolivia. Y por último, hablando de estos dos temas, modelación energética, open source, y el caso boliviano, ¿qué es lo que se ha hecho hasta ahora? De hecho, ya tenemos algunos resultados interesantes. Por ejemplo, ya tenemos experiencia con Osmosis, que es una herramienta de planificación energética basada en inversiones a largo plazo, que nos permite ver más o menos el set de tecnologías en las que tenemos que invertir para cubrir demandas a futuro, o reducir nuestras emisiones, o limitar los impactos. También tenemos otra herramienta que se está trabajando por otros dos doctorantes que también van a conocer en esta presentación, en este evento, que se llama DISPACET, que hace el análisis de despacho operativo del sistema eléctrico, cómo, en qué condiciones y cuál es la mejor forma de generar o operar el sistema. Tenemos RAM, que es la caracterización de la demanda energética. Esto se aplica más que nada a sistemas aislados, pero nos permite idear cómo es que se consume la energía. Y también tenemos Energy Scope, que es una operación que nos permite hacer una operación multisectorial del sistema energético y no solamente enfocarnos a electricidad y cómo se produce, sino ver otras fuentes de combustibles.
Nuevamente, cada uno de estos modelos ha sido desarrollado por uno de los tesistas o de los doctorantes que estamos en este caso, así que si tienen alguna preferencia es súper fácil ubicarnos y se pueden acercar a discutir un poco. Pero con todo este contexto, ¿qué es lo que hemos visto que hace falta? Nos hemos dado cuenta que hay consideraciones sobre el flujo de energía bastante limitadas. Los modelos que tenemos son versiones muy agregadas de 1 o 4 nodos, entonces representamos cómo se mueve la energía, pero no de la mejor manera en el sistema boliviano. No hacemos un análisis real de lo que sería la red y su expansión. En realidad, lo que podemos hacer es generar escenarios de qué pasa si aumento la red o quito una red y cómo va a afectar eso al sistema, pero no tenemos una idea de cómo optimizar la expansión. Y también tenemos que no tenemos una muy buena resolución espacial respecto a la disponibilidad de recursos. Normalmente planteamos las características de los sistemas en función de lo que hay y las centrales y los datos que tenemos, pero no estamos pensando en expandir y hacia dónde, sino estamos usando datos que ya existen. Entonces, de esta manera, para responder estos 4 vacíos, hemos encontrado esta herramienta que se llama Pipes a Earth, de la cual ahora sí les voy a hablar un poco más a detalle. Entonces, Pipes a Earth, ¿de qué se trata? Básicamente es una herramienta que ha nacido de otra herramienta que ha nacido de otra herramienta. Y Pipes en realidad es un marco de modelación o un modeling framework de código abierto que se utiliza para optimizar sistemas energéticos. Lo que hace es tomar en cuenta restricciones de flujos de energía, optimización de costos de generación y la expansión del sistema. Entonces, con este modelo más o menos podemos ver y tenemos un set de ecuaciones y reglas y constraints que tenemos que cubrir para poder expandir el sistema eléctrico. En base a este Modeling Framework se ha creado un modelo que se llama Pipes a Europe, que es básicamente un modelo que se ha desarrollado para representar cómo el sistema europeo puede expandirse, las condiciones, nuevas centrales, nuevas redes de transmisión, etc. Y Pipes a Earth nace como una iniciativa de expandir Pipes a Europe a todo el mundo. Entonces, utilizando fuentes de libre acceso, nos permite modelar sistemas energéticos en todo el mundo. Ok, entonces, ¿cómo funciona Pipes a Earth? Es una herramienta bastante compleja, tiene como 25 scripts o subscripts que se dedican a hacer cosas, pero en general tiene 4 etapas principales, ¿no? Recuperamos datos de fuentes libres de acceso, se hace un filtrado y procesamiento de la información, esto se lo pasa y se genera un sistema eléctrico base según el formato de PipesA, y después se utiliza PipesA para hacer la optimización de la red y nos permite hacer cosas lindas como grafiquitos de distribución de la densidad energética de recursos solares, eólicos, cómo va a estar distribuida la red, nuevas centrales o centrales existentes, y utiliza este set de fuentes de información. OpenStreetMap para la topología de la red, Copernicus para datos climáticos, Shared Socioeconomic Pathways como las tendencias de evolución de la demanda energética. Y esto es a más detalle, todas las etapas y los pasos que están trabajando en Pipes a Earth, pero adaptadas al modelo boliviano. Entonces, ¿cómo es que hemos hecho esto? ¿Cómo es que hemos hecho estos cambios? Hemos usado Pipes a Earth, hemos adaptado el workflow que sigue desde la descarga de información, crear figuras, procesar los datos, tratarlos para el caso local, desarrollar el sistema base y luego optimizar el sistema, y lo hemos pasado a las restricciones que tiene el caso boliviano. Por ejemplo, no tenemos en cuenta centrales offshore o eólica marítima, por ejemplo, que no va al caso porque, bueno, es Bolivia y somos un país mediterráneo. Hemos visto que los datos tienen que ser adaptados para el caso de América del Sur, no para Europa, y etcétera, etcétera, etcétera. La idea es que hemos adaptado este workflow para que funcione para el caso boliviano y hemos hecho un análisis de consistencia de los datos del 2020 para ver cómo está operando y si es viable, es factible, qué cosas nos da. Que lo que hemos conseguido es representar el sistema boliviano de manera georreferenciada, básicamente con todas las centrales existentes en las fuentes de datos libres, las líneas de interconexión nuevamente en fuentes de datos libres, y lo que hemos podido hacer ha sido una representación del sistema más o menos real. Y lo que hemos visto es que el modelo se comporta de diferentes maneras en función de la información que nosotros le planteamos. Por ejemplo, si queremos representar todos los nodos, todas las líneas y todas las centrales, subestaciones que hay en este momento, se ve más o menos así.
pero cuando ya queremos hacer la optimización vemos que hay puntos que se aíslan porque resulta que la información que estamos usando no es adecuada. Lo que hemos encontrado en todo caso es que una configuración de 4 nodos por el momento nos permite representar de manera más o menos similar lo que sería el sistema eléctrico nacional con la zona central, oriental, norte y sur, y el modelo representa esto más o menos bien. Lo que hemos hecho después ha sido un análisis de consistencia. Hemos visto cómo agrega la demanda en función a los diferentes nodos, es decir, la demanda simulada por el modelo en 2020 versus la demanda real según los datos del CNDC. Y también hemos visto cuáles son los resultados de la agregación y caracterización de las potencias de centrales. Más o menos está bien respecto a algunas tecnologías, pero también hemos visto que en algunos casos hay centrales o tipos de centrales que directamente las descarta, y esto es nuevamente por un proceso de filtros que tiene el modelo y que adapta las fuentes disponibles en línea al caso boliviano. Entonces hemos visto que hace cosas interesantes, pero también que tiene limitaciones. Entonces lo que hemos intentado hacer es comenzar con este proceso de introducción de información customizada o personalizada. Entonces, para el caso boliviano ya hemos podido identificar todas las centrales de generación en función a los datos y anuarios estadísticos de las instituciones como el CNDC, ENDE, y hemos podido representar más o menos de manera correcta lo que serían las potencias instaladas por tipo de tecnología. Hemos estado dedicándonos a lo que sería tratar las líneas y la representación de las líneas. No sé si acá se ve, pero por ejemplo, estos son los datos que usábamos donde hay secciones o trozos de línea de transmisión que no existen. Nos hemos dedicado a agarrar y llenarlas para tener una mejor representación del sistema. Y en lo que estamos ahora es en buscar información respecto a las subestaciones que sea confiable y que podamos considerar para poder adaptar mejor el modelo. En este momento lo que tenemos ya es un primer batch de estudios que están trabajando el sistema con los 4 nodos que mencionábamos antes, que es como que nuestra versión estable, pero lo que queremos hacer es expandir esta representación al futuro. Pero el modelo ya nos sirve para analizar temas como la disponibilidad de recursos hídricos. ¿Qué pasa si reduzco mi demanda o mi disponibilidad de recursos hídricos en mis centrales? ¿Y cómo va a afectar eso al despacho? ¿Qué pasa si estamos planteando, digamos, limitar la disponibilidad de recursos térmicos o limitar, digamos, el uso de centrales térmicas? ¿Cómo va a tener que evolucionar el sistema e incluir centrales solares y baterías para cubrir las demandas energéticas? Y también, ¿qué pasa si tratamos con efectos de costos de las tecnologías en el mix de generación? Imaginemos que todos los residuos agrícolas disponibles en Bolivia por la producción se los pueden disponer a costo cero para centrales de generación de biomasa. Resulta que el modelo dice, ok, usemos solo biomasa porque nos alcanza, ¿no? Obviamente todos estos son escenarios bastante simples e iniciales, pero lo que se busca con esto es más o menos testear las capacidades del modelo. Y bueno, en ese sentido paso a lo que es el trabajo futuro. Hasta este momento tenemos este modelo de 4 nodos, nos da una representación más o menos real de lo que sería el sistema eléctrico, nos da nuevas ideas y nuevas formas de representar el sistema, pero queremos trabajar un poco más en, como decía, representación del despacho. Podemos simular despacho en, digamos, meses de temporada lluviosa y meses de temporada seca, cómo el recurso hídrico se comporta y varía en función de la disponibilidad de los recursos, y simular también escenarios futuros. Como les decía, ya hemos comenzado a adaptar este workflow e incluir nuevas funciones que nos permiten incluir información personalizada y tener una mejor representación del sistema. En esencia, básicamente lo que queremos hacer es analizar la evolución del SIM. Por ejemplo, este es un caso de década a década, cómo es que la potencia instalada en el sistema energético debería evolucionar si queremos cubrir nuestras demandas en un escenario business as usual. Es decir, cómo varía la composición de ciertas tecnologías, cómo por ejemplo las termoeléctricas van reduciéndose en el tiempo porque se salen del sistema, cómo las hidros planificadas están teniendo mayor representación y cómo nuevas tecnologías como solar y geotérmica serían representativas para cubrir nuestras demandas. Y lo otro que queremos hacer es una desagregación del sistema. Queremos pasar de los 4 nodos que tenemos en este momento a hacer una representación más detallada, ¿no? En este momento, por ejemplo, el sistema de 4 nodos es bastante simple, soso. Tenemos 4 zonas, la generación está agregada,
pero queremos ver cómo es que cada nodo podría tener una propia central, en qué ciudades más o menos o en qué puntos podría estar ubicada, cómo la energía va a tener que transmitirse entre puntos y en casos en los que haya, por ejemplo, este rojo significa una expansión de la red necesaria para escenarios. Entonces, todas estas cositas son ideas de lo que planteamos hacer más adelante, pero nuevamente lo que necesitamos son datos precisos. Este es el sistema que tenemos en función de la información en línea. Este es el sistema que hemos podido adaptar con estos vacíos de líneas, digamos, y con nuevas centrales renovables que no estaban antes, y en función de la información disponible. Pero también queremos ver si podemos tener acceso a nuevas y mejores fuentes de información, porque para tener una herramienta mejor calibrada, validada y útil y aplicable para todos. Entonces, escenarios de qué es lo que hay en este momento, qué es lo que se espera a futuro, todo esto, por favor, denos información, porque de esa manera podemos tener un mejor producto para poder socializar con todos. Como conclusiones, les diría que las herramientas de código abierto son un valioso recurso. Es decir, podemos hacer muchas de las cosas que necesitamos y los problemas que tenemos con herramientas ya existentes. Por otro lado, Pipes permite a sus desarrolladores y usuarios crear modelos de manera bastante simple. El modelo adaptado para Bolivia muestra un alto potencial, si bien es limitado por la información que tenemos en este momento. El potencial y la explotación y los recursos y las respuestas que nos puede dar son súper interesantes. También existen elementos claves que deberían ser considerados y profundizados, como les mencionaba, subestaciones, no tenemos información. Líneas, estamos usando fuentes alternativas, pero sería mejor contar con fuentes reales, pero todo esto solamente va a hacer que el modelo mejore sus capacidades. Y por último, el trabajo presentado es una etapa introductoria para el caso de Bolivia como estudio. Para terminar, acá una foto de todas las personas que están trabajando en este momento en temas de modelación energética. Tenemos los doctorantes del centro en realidad en esta foto. Un QR para acceder a la página de Facebook del centro por si es que quieren o si están interesados en eventos y actividades que vayamos a postear. Y eso sería todo por mi parte. Gracias por su atención.